Y si te dijera que existe una forma de tener un huerto productivo, lleno de frutas, verduras y hierbas, que después de un tiempo prácticamente se cuida solo? Nada de regar todos los días, nada de arrancar malezas cada fin de semana, nada de fertilizar constantemente. No es una fantasía ni una promesa exagerada de Internet. Es un sistema de diseño agrícola que existe desde hace décadas, con nombre propio, con historia documentada y con ejemplos reales funcionando en distintas partes del mundo. Hoy te voy a explicar cómo diseñar un huerto de bajo mantenimiento, basado en principios reales de permacultura y jardinería forestal, para que dejes de pelear contra la naturaleza y empieces a trabajar con ella. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Todo esto comienza con una observación muy simple que hizo un hombre llamado Robert Hart, en Inglaterra, durante la década de 1980. Hart tenía una pequeña propiedad y, al principio, intentó cultivarla de la forma convencional: grandes camas de hortalizas anuales, animales de granja, un huerto tradicional que exigía trabajo constante. Pero con el tiempo se dio cuenta de que esas tareas eran más de lo que él y su hermano podían sostener. Sin embargo, había una pequeña cama de verduras y hierbas perennes que había plantado y que se mantenía sola, casi sin intervención. Esa observación cambió todo. Hart empezó a fijarse en cómo funciona un bosque natural, con sus distintos niveles de vegetación creciendo unos sobre otros, sin que nadie los riegue, los abone o los tenga que sembrar cada año. En cuanto a esto, pensó, ¿por qué no diseñar un huerto que imite esa misma estructura? A partir de esa idea, Hart transformó un pequeño huerto de manzanos y perales, de apenas 500 metros cuadrados, en lo que hoy se conoce como un jardín forestal o bosque comestible. El principio de diseño se basa en organizar las plantas en capas, tal como ocurre en un bosque real. La primera es la capa del dosel, formada por los árboles frutales más grandes. Debajo de ellos, la capa de árboles bajos, con frutales más pequeños o injertados sobre patrones enanizantes. Luego viene la capa de arbustos, con frutos como grosellas y otras bayas. Después, la capa herbácea, compuesta por hierbas y verduras perennes que no hay que resembrar cada temporada. Más abajo, la rizosfera, esa dimensión subterránea donde crecen plantas cultivadas por sus raíces y tubérculos. Y finalmente, la capa de cobertura del suelo, con plantas comestibles que se extienden horizontalmente y cubren la tierra como una alfombra viva. Esta estructura no es un capricho estético. Cada capa cumple una función dentro del sistema. Los árboles grandes dan sombra y protegen del viento. Los arbustos y hierbas llenan los espacios intermedios y compiten con las malas hierbas por luz y espacio, dejándoles menos oportunidad de crecer. Las plantas que cubren el suelo actúan como un mantillo vivo que retiene la humedad y evita que la tierra se seque tan rápido bajo el sol. Y las raíces y tubérculos aprovechan el espacio subterráneo que de otra forma quedaría vacío. En conjunto, el sistema se autorregula, imitando la forma en que un bosque silvestre se mantiene fértil, húmedo y productivo sin que nadie tenga que intervenir todos los días. Un elemento clave para lograr ese bajo mantenimiento es la elección de plantas perennes en lugar de anuales. Una hortaliza anual, como la lechuga o el tomate, hay que sembrarla, cuidarla y volver a sembrarla cada temporada. En cambio, una planta perenne se establece una vez y sigue produciendo año tras año, con raíces más profundas que la hacen más resistente a la sequía y menos dependiente del riego constante. Al construir la mayor parte del huerto con especies perennes, se elimina gran parte del trabajo repetitivo que normalmente asociamos con la agricultura de hortalizas. Otro pilar fundamental es el uso de especies que fijan nitrógeno en el suelo, es decir, plantas y árboles que, gracias a una relación simbiótica con bacterias del género Rhizobium en sus raíces, son capaces de tomar el nitrógeno del aire y convertirlo en un nutriente disponible para las demás plantas del sistema. Al incorporar estas especies dentro del diseño, el huerto genera su propio fertilizante de forma natural y continua, sin necesidad de comprar ni aplicar abonos externos de manera constante. Cuando se podan sus ramas y se dejan caer al suelo, esas hojas se descomponen y liberan nutrientes directamente donde las demás plantas los necesitan. El mantillo, o mulch, es otro elemento que reduce drásticamente el trabajo de mantenimiento. En un bosque de alimentos bien diseñado,
La fertilidad del suelo se mantiene gracias a las propias plantas, las podas, las hojas que caen en otoño y los restos de cosecha se convierten en una capa de cobertura que se descompone lentamente sobre la tierra. Esa capa cumple varias funciones al mismo tiempo. Retiene la humedad del suelo, reduciendo la necesidad de riego, bloquea la luz que necesitarían las malas hierbas para germinar, disminuyendo el trabajo de deshierve. Y, al descomponerse, va enriqueciendo el suelo de forma constante, como lo haría el propio bosque de manera natural, sin que una persona tenga que aplicar compost cada cierto tiempo. La diversidad también juega un papel esencial en reducir el mantenimiento. Cuantas más especies distintas conviven en un mismo espacio, más equilibrado se vuelve el sistema frente a plagas y enfermedades. En un monocultivo, si una plaga encuentra su planta preferida, puede expandirse rápidamente porque tiene todo un terreno lleno de la misma especie a su disposición. En un huerto diseñado con múltiples capas y especies diferentes, esa misma plaga encuentra obstáculos naturales, menos plantas de su tipo concentradas juntas, más insectos benéficos atraídos por la diversidad de flores, y un ecosistema más parecido a uno silvestre, donde los propios equilibrios naturales ayudan a mantener las poblaciones de plagas bajo control, sin necesidad de aplicar pesticidas de forma constante. Deja tu like. Suscríbete y comparte. Este enfoque de diseño ha sido adoptado y desarrollado por numerosos especialistas después de Robert Hart. Bill Mollison, quien acuñó el término permacultura, visitó personalmente el jardín forestal de Hart en 1990, y desde entonces el sistema de capas se convirtió en un elemento común dentro del diseño permacultural en todo el mundo. Martin Crawford, a través del Agroforestry Research Trust en Inglaterra, continuó investigando y documentando qué especies funcionan mejor en climas templados. Y el concepto se ha extendido a proyectos concretos, como el Beacon Food Forest en Seattle, Estados Unidos, considerado uno de los bosques de alimentos más grandes en terrenos públicos, o experiencias similares en granjas y centros comunitarios en distintos países. Otro concepto que vale la pena mencionar es el de los gremios de plantas, una idea que se popularizó mucho dentro de la permacultura y que consiste en agrupar especies que se benefician mutuamente en lugar de plantarlas de forma aislada. Un ejemplo clásico y muy documentado de este principio, aunque no surgió dentro del movimiento de permacultura sino mucho antes, es el método conocido como las tres hermanas, practicado durante generaciones por pueblos indígenas de Mesoamérica. Consiste en sembrar juntos maíz, frijol y calabaza en el mismo espacio. El maíz crece alto y sirve de tutor natural para que el frijol trepe por su tallo. El frijol, como leguminosa, fija nitrógeno en el suelo y alimenta tanto al maíz como a la calabaza. Y la calabaza, con sus hojas grandes, cubre el suelo, retiene humedad y evita que las malas hierbas compitan por espacio. Es, en esencia, el mismo principio de cooperación entre especies que después Robert Hart y los permacultores documentarían de forma más sistemática con las capas del bosque comestible. Investigadores como Dave Jacke y Eric Toensmeier profundizaron aún más en esta idea con la publicación, en 2005, de un extenso trabajo en 2 volúmenes sobre jardines forestales comestibles, en el que intentaron fundamentar estos diseños en la ciencia ecológica, documentando qué combinaciones de especies funcionan mejor según el clima, el tipo de suelo y las condiciones locales. Ken Fern, por su parte, fundó una organización dedicada a compilar una base de datos de plantas comestibles tolerantes a la sombra, precisamente porque en climas templados se necesita un rango más amplio de especies capaces de crecer bajo el dosel de los árboles más grandes. Todo este trabajo de investigación, acumulado durante más de 40 años, es lo que hoy permite que cualquier persona interesada en diseñar un huerto de bajo mantenimiento tenga a su disposición información mucho más precisa sobre qué plantar y cómo combinarlo, en lugar de tener que descubrirlo todo por ensayo y error, como tuvo que hacerlo Robert Hart en sus inicios. Es importante ser honesto sobre algo. Un huerto de bajo mantenimiento no significa cero esfuerzo desde el primer día. La fase de diseño y establecimiento sí requiere trabajo, planificación y paciencia. Hay que estudiar el terreno, la orientación, las horas de luz solar, la pendiente y el tipo de suelo antes de decidir qué especies plantar y en qué posición. También hay que sembrar un número considerable de plantas al inicio para lograr esa estructura de capas.
El verdadero ahorro de trabajo llega después, cuando el sistema madura y empieza a sostenerse por sí mismo, regulando su propia humedad, su propia fertilidad y su propio control de plagas. En muchos casos, ese proceso de maduración puede tomar varios años, dependiendo del clima y de las especies elegidas, pero una vez que el bosque comestible alcanza ese punto, las tareas típicas de un huerto convencional, como el deshierde constante, la adición frecuente de materia orgánica o el control manual de plagas, dejan de ser necesarias con la misma frecuencia. Si quieres empezar a aplicar estos principios, incluso en un espacio pequeño, hay algunas decisiones de diseño que puedes tomar desde el primer día. Prioriza especies perennes sobre las anuales siempre que sea posible. Incluye al menos 1 o 2 plantas fijadoras de nitrógeno dentro del diseño, para que el sistema empiece a generar su propia fertilidad. Usa plantas de cobertura de suelo entre los espacios libres, en lugar de dejar tierra desnuda expuesta al sol y a las semillas de malas hierbas. Y no le tengas miedo a la diversidad. Mezclar árboles frutales, arbustos, hierbas y plantas de raíz en un mismo espacio no solo es posible, es precisamente lo que hace que el sistema funcione con menos intervención humana. Este modelo de jardinería forestal, además, no es una invención moderna aislada. Los llamados jardines domésticos en el sur de India, los jardines forestales de Kandy en Sri Lanka, los huertos familiares tradicionales de México y el sistema conocido como Pekarangan en Java son ejemplos de que cultivar en capas múltiples, imitando la estructura de un bosque, es probablemente una de las formas de uso de la tierra más antiguas que existen, practicada durante generaciones en distintas culturas del mundo, mucho antes de que se le pusiera un nombre técnico en inglés. Diseñar un huerto que no necesita mantenimiento no se trata de magia ni de abandonar la tierra a su suerte. Se trata de entender cómo funciona un ecosistema natural y trasladar esa lógica a un espacio productivo pensado para alimentar personas. Es cambiar el rol del agricultor. En lugar de estar constantemente interviniendo, regando, deshiervando y fertilizando, la tarea principal pasa a ser observar, guiar y ajustar el sistema de vez en cuando, dejando que la propia naturaleza haga la mayor parte del trabajo. Es una forma de agricultura que respeta los tiempos de la tierra y que, con el diseño correcto desde el principio, puede darte alimento durante años con una fracción del esfuerzo que exige un huerto convencional. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.